Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Este va a ser el estudio del día de hoy. Se va a tratar acerca del versículo 1 al versículo 15. En cierta ocasión, buscando acerca de la razón por la cual en muchas iglesias ya no se predica el evangelio, me encontré con una frase que decía que la primera generación recibe y acepta el mensaje del evangelio. La segunda generación lo da por sentado. La tercera generación lo confunde y la cuarta generación lo pierde. La cuarta generación en una iglesia regularmente pierde el evangelio. Cuando se inicia una iglesia, el pastor predica el mensaje del evangelio, los oyentes lo reciben, lo creen, y esto ocurre en la primera generación. En la segunda generación, como el pastor da por sentado de que el evangelio ya se predicó, sus sermones ya se enfocan más en temas que él considera relevantes para el crecimiento de la iglesia o para el bienestar de la iglesia. Utiliza ya regularmente métodos humanos. Esta es ya la segunda generación, por lo tanto, la segunda generación ya no recibe el evangelio. La tercera generación, entonces, ya está confundida. Ya no sabe acerca de lo que es el evangelio. Entonces, la tercera generación ya cree completamente aquello que dice el predicador o que dice el pastor, aun cuando las escrituras le muestren lo contrario. Y eso pasa en las iglesias. Dado que en los sermones el pastor introduce en sus mentes legalismos, falsas enseñanzas, salpicadas o apoyadas por versículos de aquí o de allá, utilizados mal, es como resultado de esto que la cuarta generación ya pierde el evangelio. La cuarta generación en una iglesia ya ha perdido el evangelio. Mas, sin embargo, como ninguna cosa escapa de los planes del Señor, en esta carta, como vamos a ver a continuación, el apóstol Pablo es motivado por el Espíritu Santo para acudir a Roma a fortalecer a la iglesia que se encuentra en aquella ciudad, predicándoles el evangelio. Pudiera parecer contradictorio decir cómo el apóstol Pablo va a ir a predicarles el evangelio a la iglesia de Roma, si les está diciendo a los de Roma que se exalta incluso la fe de los romanos, son salvos. ¿Cómo va a ir a predicarles el evangelio? Pero es precisamente, les escribe precisamente para decirles que va a ir a predicarles el evangelio con el objeto de que ellos sean fortalecidos. Y es por esto que esta predicación la hemos titulado La imperiosa necesidad de predicar continuamente el evangelio en las iglesias. Es el título de nuestra predicación. La imperiosa necesidad de predicar continuamente el evangelio en las iglesias. Vamos a orar, hermanos, para comenzar el estudio de esta mañana. Nuestro buen Señor, gracias te damos por darnos esta bendita palabra que tú nos has dejado. Rogamos, Señor, para que abras nuestros corazones, que nos des un espíritu comprensible, un espíritu enseñable, que podamos nosotros recibir la importancia que es el estar constantemente recordando la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así como el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, así también nosotros, Señor, rogamos que esta misma escritura sirva para nosotros estar fortalecidos en la fe que tú nos has dejado. Pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice Pablo en versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que os es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En el primer versículo de la carta de Pablo se identifica como el siervo de Jesucristo. Hace referencia a su nombramiento de apóstol y además menciona el propósito de su llamado, que era el de predicar el evangelio de Dios, como dice en el versículo 1, apartado para el evangelio de Dios. Y es debido precisamente a esta comisión que inicia el contenido de su carta, narrando un extracto acerca de lo que es el evangelio, un extracto fiel y conciso de lo que es el evangelio. Así inicia Pablo su carta. No da todo el evangelio completo, no inicia como sí lo da, por ejemplo, Pedro en el día de Pentecostés, que narra acerca de toda la obra de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice: yo soy llamado para el evangelio de Dios, que él había prometido, y inicia dando acerca un extracto, como les digo, de lo que es el evangelio de Dios. El propósito de Pablo claramente era el de no perder tiempo dejando de predicar el evangelio. Pablo siempre buscaba la oportunidad de estar predicando el evangelio, aún en este caso en que ya sabía que la gente de Roma, los creyentes de Roma ya lo conocían. Esta costumbre de Pablo de predicar constantemente el evangelio lo manifiesta en 1 Corintios 2:2 cuando dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 1:17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En este mensaje corto del evangelio, Pablo le llama el evangelio de Dios con el fin de despejar toda duda de aquel que tuviera la intención de creer que ese evangelio que Pablo predicaba era una doctrina inventada por el hombre. Esa era la intención de Pablo, decir el evangelio de Dios, porque no quería que alguien dijera: eso que trae Pablo es una doctrina novedosa inventada por el hombre. Aclara también que este evangelio tampoco se trataba de alguna filosofía o religión novedosa, puesto que desde la antigüedad Dios mismo ya lo había señalado, manifestado por medio de promesas o de pactos hechos con los hombres, y aparte lo había anunciado por medio de profetas. Sigue diciendo Pablo que el personaje por el cual Dios creó, perfeccionó
promulgó y cumplió este evangelio es su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la causa del evangelio. Dice el apóstol que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El apóstol continúa en su carta exaltando el reconocimiento a la fidelidad de los creyentes de Roma, haciéndoles saber además que también ellos están constantemente en las oraciones de Pablo. Después de identificarse, como vimos anteriormente acerca de cómo se estructuraba una carta, primero se identifica Pablo, ya después de haberse identificado y darle los saludos iniciales correspondientes, ahora les informa que el motivo de la carta es para comunicarles su deseo de ir a verlos a Roma, pero además, entre otras cosas, de anunciarles el evangelio para que sean fortalecidos en la fe. Ese es el motivo principal de la carta de Pablo. En esta parte inicial les dice: el motivo de mi carta es porque quiero comunicarles que pronto voy a ir a visitarlos. Les habla acerca de cómo había sido estorbado para ir allá, pero su deseo ahí permanecía. Y la intención, dice, por la cual quiero ir a verles, es porque quiero ir a anunciarles el evangelio para que sean fortificados, dice el versículo 11 y el versículo 15. A pesar de que Pablo sabe que la conversión de todo creyente se da únicamente mediante la aceptación del evangelio, y por lo tanto, al reconocer Pablo que los creyentes en Roma eran fieles al evangelio, por lo tanto Pablo estaba diciendo: yo sé que ustedes ya son santos. De hecho lo dice, lo menciona en la carta, dice a los santos de Roma. Él sabe que ellos ya conocen el evangelio, y él sabe que ellos ya han sido transformados por el poder del evangelio. Sin embargo, también Pablo conocía del enorme peligro que existe para la iglesia el que deje de estarse predicando el evangelio fielmente. Él sabía de ese peligro, por eso les dice: yo quiero ir a predicarles el evangelio para que se fortalezcan. Dice el versículo 11, para que seáis confirmados. Esto era lo que Pablo, la intención de Pablo. Así que al ir a anunciarles el evangelio, no era con el fin de que se convirtieran, sino con el fin de que continuaran ellos creciendo y fortaleciéndose en el evangelio, en la fe, en todo lo referente a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto era muy necesario, no solo en la iglesia de Roma, pero específicamente era muy necesario en la iglesia de Roma, dado que Roma era el corazón mismo del imperio romano. Y si han ustedes leído acerca del imperio romano, se darán cuenta de que era un imperio muy inmoral, era muy perverso y era muy cruel. Así que la iglesia que estaba en Roma era constantemente seducido y atacado por los placeres de Roma, y también perseguido incluso por las mismas autoridades romanas, que los atrapaban y los llevaban para ser sacrificados por creer ellos en otro señor que no fuera el César. Así que ellos necesitaban de estar fortalecidos en el amor de Cristo. Y la Escritura nos da varias razones por las cuales no debe de dejar de predicarse el evangelio en las iglesias. Vamos a ver entonces cuáles son algunas de las razones por las que Pablo, principalmente en sus cartas, menciona, y la Escritura también lo refiere, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, razones por las cuales el evangelio no debe de dejar de predicarse en las iglesias. Ahora, hermanos, el evangelio no es únicamente estar narrando continuamente la obra de Cristo. Esto es muy importante. El evangelio es toda la Escritura, pero toda la Escritura nos habla de Cristo. Así que es importante que cuando nosotros estemos predicando acerca desde Génesis, Éxodo hasta Apocalipsis, nosotros siempre debemos de estar predicando y exaltando el nombre de Cristo. Esta es la base y esto es el fin de toda predicación. Cuando se habla acerca de que el evangelio debe de estarse predicando, se habla acerca de que debe de estarse predicando fielmente la palabra de Dios. Por supuesto que el evangelio, el estar predicando la obra de Cristo continuamente también en las iglesias, va a traer
mucha fe, y vamos a ver, como vamos a ver más adelante, una de las razones por las cuales debe de predicarse de esa manera. La primera razón por la cual no debe de dejar de predicarse el evangelio en las iglesias fielmente es que nadie puede salvarse sin el conocimiento del evangelio. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ninguna persona puede salvarse fuera del conocimiento del evangelio. Romanos 10, 13 y 14 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego el apóstol Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique, sin haber quien les predique? ¿Cómo va a creer la gente en Cristo si no hay nadie que les predique el verdadero evangelio? Es importante que en una iglesia se predique constantemente en el evangelio, porque nosotros no sabemos en qué momento puede llegar una persona que nunca ha escuchado el mensaje del evangelio. Y si la predicación en ese día se trató de cómo hacerle para que la iglesia crezca, o cómo puedes ser un triunfador, o cómo puedes tener tú tu mejor vida ahora, o se presenta una obra de teatro, o el predicador empieza a contar el testimonio de su vida, o peor aún, que comience a contar chistes, la persona que llegó ahí, que nunca había escuchado el mensaje del evangelio, se va a ir igual que como llegó. No va a escuchar el mensaje de la salvación. Los métodos humanos no salvan a nadie. Es la predicación del evangelio de manera fiel la que lleva a las personas al arrepentimiento, la que transforma sus corazones de manera que el Espíritu Santo deposite en ellos la fe para creer en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de esa manera obtengan la salvación. Y de verdad, hermanos, es molesto ver cómo hay hombres que utilizan el púlpito para sus fines vanidosos, para sus fines egoístas, y da compasión a aquellas personas que están en aquellas iglesias escuchando aquellos mensajes porque no reciben el mensaje del evangelio. El Señor dijo en Mateo 23:13, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Otra de las razones por las cuales la Escritura reafirma la importancia de que se predique constantemente el evangelio en las iglesias es porque cuando en una iglesia se deja de predicar el evangelio, esta iglesia se convierte en una iglesia carnal o en una iglesia legalista. Gálatas 1, 6 y 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 3, 1, 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne? Para la mayoría de nosotros no es desconocido el saber que en muchas iglesias se predica el mal llamado evangelio de la prosperidad, porque no se puede llamar el evangelio, pero le llaman el evangelio de la prosperidad. Y este es precisamente un evangelio del cual el apóstol Pablo se refiere diciendo que es es un evangelio diferente a aquel del cual Pablo recrimina. Y por lo cual el mismo apóstol dice que sea anatema aquellos que prediquen ese tipo de evangelio. Todo aquel que lo predica, que predica un evangelio diferente al del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es o sea anatema, dice el apóstol Pablo. Este tipo de mensaje no es el evangelio
porque este tipo de mensaje lleva como fin el perder a las almas. Es un fin perverso que lleva este evangelio, que es el de perder a las almas que están acudiendo a escuchar esto. Es increíblemente vergonzoso el cinismo con el cual aquellas personas, si les ha tocado a ustedes ver aquellos predicadores que predican el evangelio de la prosperidad, es increíblemente vergonzoso e indignante el cinismo con el cual estos predicadores exhiben su maldad, porque lo hacen en una franca rebeldía al Señor y a su evangelio. Lo hacen incluso blasfemando las doctrinas. Blasfeman las doctrinas y blasfeman el nombre del Señor por estar predicando ese mensaje contrario a la Escritura. Ahora, quizá no todos los predicadores que están en esas iglesias lleven esa intención. Es quizá probablemente que ellos, lo que pasa es que han sido enseñados en eso, no conocen algún otro evangelio, no conocen otra enseñanza. Pero sí es responsabilidad de ellos que si ellos han sido llamados o se consideran llamados para el ministerio del evangelio, es su responsabilidad el estudiar las escrituras de manera consciente para saber si están haciendo mal o están predicando de manera incorrecta. La predicación en esos lugares, que es la primera en las iglesias carnales, la predicación en esos lugares que incluso no sé si llamarles iglesias, porque ellos mismos no se hacen llamar iglesias, son enfocadas en hacer sentirse cómodos a sus oyentes con sus charlas motivacionales. Los llevan a formarse un Dios a su gusto y de esa manera nunca son confrontados con el pecado. De tal forma que pueden vivir ellos en la carnalidad y creerse cristianos. Estas enseñanzas en esas iglesias ha dado como resultado un nombramiento, un concepto completamente antibíblico de llamarse cristianos carnales. Y existe, hermanos, existe eso. Existe quienes dicen, cuando son confrontados con su pecado porque creen ellos que son cristianos, son confrontados con su pecado porque están viviendo una vida inmoral, una vida de pecado, y ellos dicen, es que yo sí fui salvo. Yo soy salvo porque yo hice una oración para recibir a Cristo. Lo que pasa es que yo soy cristiano carnal. Eso es completamente antibíblico y llega al grado de la blasfemia. Por otro lado, las iglesias legalistas, que es otro peligro en que se corre en las iglesias cuando deja de predicarse el evangelio, nos dice Colosenses 2, del 8 al 21 y 22, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? El legalismo es la práctica de reglas de hombres tomadas fuera del contexto original de la ley de Dios. Eso es lo que se llama el legalismo. Es cuando se toman reglas, se convierten en prácticas y que son sacadas del contexto original de la ley de Dios. En el legalismo, las personas evalúan su vida cristiana de conformidad a qué tanto obedecen las reglas impuestas por los líderes de las iglesias. Esa es la manera como en una iglesia legalista las personas evalúan su vida cristiana. ¿Qué tanto llevan aquellas reglas que han sido impuestas por los líderes de esas iglesias? En Mateo 15, de 6 al 9, el Señor le dice a los escribas y fariseos, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Las iglesias legalistas, según Pablo, son aquellas en donde se les dice qué pueden tomar o qué no pueden tomar, qué pueden comer o qué no pueden comer, qué entretenimientos pueden acudir o qué entretenimientos no pueden acudir, cómo pueden vestir o no pueden vestir. Es a lo que se refiere Pablo en el legalismo cuando dice que toman ellos de conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres: no manejes, no gustes, no toques. El Señor dijo: conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Cuando se predica el evangelio fielmente, se forma en las personas un pleno deseo de hacer lo que agrada a Dios. El Espíritu Santo crea tal convicción de pecado al grado de que una persona redimida sabe lo que está bien y lo que está mal. No necesita que alguien se le diga por medio de reglas de hombres. El Espíritu Santo trae convicción de pecado y la persona se va a dar cuenta si lo que está haciendo está bien o está mal. No necesita de reglas morales impuestas por el hombre de manera arbitraria, es decir, al gusto de cada líder, puesto que cada líder impone sus propias reglas diferentes. Un líder en una iglesia puede decir: está mal que tú te vistas de una manera, pero el otro puede decir: está bien que tú lo hagas así. Otro puede decir: está mal que tú escuches este tipo de música. Otro puede decir: está bien que lo hagas. Todo eso son reglas de hombres sacadas del contexto original de la ley de Dios y siempre como reglas imperfectas van a traer problemas en una iglesia. La moralidad de un verdadero cristiano viene como resultado de conocer la palabra pura de Dios. Ahora, el legalismo es peligroso porque convierte la salvación por fe en salvación por obras. Una persona cree que la salvación ya no es tanto por la fe que él lleve, sino por de qué manera se comporta. Y la mayoría de las veces se comporta en la iglesia de una manera muy diferente a cómo se comporta en la calle, porque eso es lo que trae el legalismo. La palabra de Dios trae a nosotros una convicción de tal manera de que así como somos en la iglesia, nos comportamos en el hogar y nos debemos de comportar en la calle. Pero un legalismo trae de tal manera una hipocresía de conducta que nosotros podemos verlo prácticamente en las personas de esas iglesias. Otro de los peligros de dejar de predicarse el evangelio en la iglesia es que se inhibe, se reprime o se detiene el crecimiento espiritual de las iglesias. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pablo nos da una figura aquí, nos da un comparativo para indicarnos que así como un niño necesita, desea y disfruta la leche materna, y que es por medio de esa leche que el niño se nutre y crece completamente sano, así nosotros debemos desear estar alimentándonos con el evangelio no adulterado, disfrutarlo y de esa manera crecer continuamente en la fe y en la piedad. Disfrutar el evangelio es aquello que todo creyente deberíamos de tener. El evangelio se disfruta, hermanos. El evangelio no únicamente se recibe y se cree, sino que se disfruta. La palabra nos habla claramente acerca de que tu palabra, dice en el Salmo, tu palabra es como miel. Y eso es cuando uno disfruta realmente lo que es el evangelio. Pero nosotros lo disfrutamos en base a qué tanto nosotros tenemos la fe en Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos disfrutar el evangelio cuando nosotros estamos obrando de conformidad a lo que Cristo ha dejado para nosotros? Nosotros no podemos disfrutar el evangelio cuando no estamos obedeciendo lo que Cristo ha dejado para nosotros.
Cuando pasa de esa manera, nosotros lo que hacemos es únicamente estar obrando de manera legalista también. Asistir a la iglesia porque es nuestro deber o porque es una costumbre que ya tomamos. No disfrutamos el Evangelio. No disfrutamos aquello en lo cual Dios nos ha reunido en la iglesia. La palabra dice que es un deleite cuando los hermanos conviven en armonía. Y es como nosotros debemos de disfrutar el Evangelio. Un niño alimentado deficientemente con leche adulterada o con comida chatarra es propenso a las enfermedades, eso lo sabemos todos. Las iglesias que no son alimentadas constantemente con el mensaje del Evangelio, sino que diluyen la palabra, haciéndola más suave para los oídos de las personas, o que la tergiversan para fines personales de los pastores, son propensas a las enfermedades del espíritu y tienden a disminuir o a perder completamente el amor a Cristo y a su obra. Esto es lo que pasa en una iglesia que no se predica el Evangelio. Y no importa si estas iglesias se preocupan por su moralidad, no importa si estas iglesias trabajan arduamente en la obra, o incluso no importa si las iglesias llevan una buena doctrina. Cuando en una iglesia se lleva todo esto, cuando una iglesia trabaja arduamente, cuando una iglesia se preocupan por la doctrina, se preocupan por la moralidad, pero no se preocupan en predicar a Cristo, es a lo que llama la Escritura, le llama que han perdido su primer amor. Apocalipsis 2, del 1 al 5 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor está exaltando a esta iglesia, le dice, has trabajado muy duro, y reconozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, tu teología, has sabido discernir quiénes son malos apóstoles, a los mentirosos, pero les dice el Señor, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Nada puede reemplazar el Evangelio, porque el fin del Evangelio es llevarnos a amar a Cristo. Y si no amamos a Cristo, entonces nosotros estamos perdidos. Nada puede reemplazar que se predique el Evangelio, la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es llevarnos a amar a Cristo. Cuando nosotros perdemos ese primer amor a Cristo, estamos perdidos. Juan 14, 21 y 23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Qué hermosas palabras, hermanos, nos deja el Evangelio. Si nosotros amamos a Cristo, Cristo nos amará, el Padre nos amará, y dice, y haremos morada en él. ¿Y cómo se consigue esto? Con el mensaje del Evangelio. Primera a los Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Sea maldito el que no amare al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el amor a Cristo es el objetivo del Evangelio. Toda predicación tiene como objetivo llegar a una aplicación. Con esto vamos a terminar con nuestra aplicación. Así que si la enseñanza de Pablo en esta porción de la carta es que se predique el Evangelio continuamente en las iglesias, estaríamos fallando nosotros en esta predicación si no predicamos el Evangelio, lo utilizamos como aplicación. Así que por lo tanto, hermanos, vamos a concluir nuestra predicación con el siguiente mensaje. En el principio Dios creó todas las cosas y todo lo que hizo lo hizo bueno.
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, con todas las virtudes de Dios, pero con la posibilidad del hombre de que podía pecar. Le dio una mujer y los puso en un lugar llamado el Edén, dándole la autoridad sobre toda la tierra. El hombre lo tenía todo, solamente Dios le había puesto una condición para que él siguiera disfrutando de sus bendiciones. Que de todo árbol del Edén podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre, engañado por Satanás, desobedeció a Dios y comió del árbol que Dios le había mandado que no comiera. Esto fue suficiente para que Dios le quitara todos los privilegios, incluyendo el de la vida eterna. Su castigo sería pasar una eternidad sin Dios, y ese castigo fue transmitido a todos los seres humanos, de manera que todos los seres humanos estábamos condenados. Sin embargo, Dios en su misericordia proveyó un medio para que los hombres pudieran salvarse. Pero como Dios es justo y no podía dejar el pecado sin castigo, y tampoco el hombre puede pagar por sus pecados y satisfacer la justicia de Dios, era necesario que alguien con la misma calidad de Dios fuera el que pagara por los pecados, puesto que Dios era el que había sido ofendido. Tenía que ser alguien de la misma calidad de Dios. Entonces Dios mismo decide convertirse en hombre para vivir una vida perfecta, sin pecado, lo cual ningún hombre puede hacer, y morir por los pecados de los hombres. A este hombre se le llamaría el Mesías, el elegido o el Salvador. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios anunció ese plan de salvación por medio de pactos, por medio de profetas, hasta que llegó el cumplimiento de la llegada del Mesías prometido. Este Mesías, el Dios hecho hombre, vino a la tierra como hombre y se le llamó Jesús. Jesús caminó en la tierra como cualquier hombre, pero sin pecado, y en el tiempo señalado entregó su vida voluntariamente en la cruz, para que de esta manera pagara por los pecados de todos aquellos hombres y mujeres de todos los tiempos que creían en él, y de esa manera no se perdieran, mas tuvieran vida eterna. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, y ahora está sentado a la derecha del Padre y vendrá nuevamente a juzgar a cada una de las personas para darles el castigo o la recompensa que merecen y a establecer su reino eterno. Este evangelio, este mensaje de la salvación, es el mensaje que predicó el Señor, que predicaron los apóstoles, y el que debe de ser predicado constantemente en las iglesias. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra tuya, por este mensaje que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos descuidado el predicar esa obra tan grande, ese mensaje que tú nos has dado por medio de tu bendita palabra. Pues sabemos, Señor, que toda la Escritura, en toda la Escritura es para tu gloria. Toda la Escritura es referida y referente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es aquel que vino a pagar por nuestros pecados. Rogamos, Señor, para que este mensaje pueda permanecer siempre en nuestros corazones, que constantemente podamos nosotros estar meditando en Él, reconocer aquella obra de nuestro Señor que hizo en nuestro corazón, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna y de esa manera amar más, cada vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que aquellos que nunca han escuchado el mensaje puedan recibirlo también, y de esa manera también ellos puedan recibir por gracia la salvación que cada hombre necesita. Te damos las gracias por ello en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.